Muy bien, vamos a poner el texto entonces en la pantalla, Lucas capítulo 13, verso 10 en adelante. Y dice así el verso 10, un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas y estaba allí una mujer que por causa de un espíritu llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo puso las manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Indignado porque Jesús había sanado el sábado, el jefe de la sinagoga intervino dirigiéndose a la gente. Hay 6 días en que se puede trabajar, así que vengan esos días para ser sanados y no el sábado. Hipócritas, le contestó el Señor, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, a esta mujer, que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, ¿no se le debía quitar esta cadena en sábado? Cuando razonó así, quedaron humillados todos sus adversarios, pero la gente estaba encantada de tantas maravillas que él hacía. Amén. En este pasaje vemos una reacción sorprendente. Jesús acaba de sanar a una mujer que estaba encorvada y estuvo encorvada por 18 años. Un milagro que le devolvió la dignidad y la puso de pie. Sin embargo, en lugar de celebrar, el líder de la sinagoga se enoja, se indigna. Y esto nos lleva a pensar en aquellos que aún hoy, como decía cuando serví la cena, se indignan cuando Dios nos endereza. Yo me acuerdo que un amigo mío de cuando yo llegué a los pies de Cristo, un amigo que hoy ya no está acá, me dijo, te van a lavar la cabeza. Yo no sé por qué te metes en esas cosas. Se indignó porque Dios había comenzado a enderezar. Y siempre va a haber aquellos que se indignan porque ven un cambio en vos. Cuando comenzamos a vivir de manera diferente, mi amado, mi amada, y a dejar atrás lo que nos ataba, va a haber siempre alguien a quien no le va a gustar. Porque en efecto, si algo se puso de manifiesto en aquel recinto, en la sinagoga, fue la confrontación, esa confrontación entre la gracia y las normas de los ancianos con el asunto del día de reposo. Fue un careo entre la compasión y el legalismo, entre el poder de Satanás y el poder de Jesús. Fue un encuentro, un choque entre la llegada de la salvación y la continuidad en la esclavitud. Pero sabes, esta historia no es solo una historia. Esto es un espejo de nuestra propia condición. ¿Cuántos de nosotros entramos a la iglesia encorvados por vergüenza? ¿Cuántos de nosotros entramos a la iglesia con una pena quizás no contada, no revelada? Entramos con un desánimo porque no queremos seguir adelante, o por un gran miedo en el alma de perder esas bendiciones que hemos recibido. Una persona encorvada no puede caminar normal.
¿Han visto alguna vez una persona encorvada? No se puede caminar normal. Hay muchas cosas que no se pueden hacer. Quizás no avanza rápido. Quizás no puede mirar la vida con visión. Pues frecuentemente camina mirando ¿hacia dónde? Hacia abajo. Al suelo, a ese metro cuadrado a su alrededor. Sin poder ver a lo lejos. Y es aquí donde esta historia cobra vida. Porque el mismo Jesús de aquel sábado en la sinagoga es quien nos sigue viendo, quien nos sigue llamando y quien nos sigue dando libertad. Amén. Te animo entonces a verte en este cuadro, en el cuadro de esta humilde mujer, porque hoy puede ser tu día cuando pases de la vergüenza a la alabanza. Amén. Consideremos pues entonces la labor de la gracia frente a la atadura de las normas. El verso 11 comienza diciendo: y estaba allí una mujer que por causa de un espíritu llevaba 18 años enferma. Imaginémonos el momento en aquella sinagoga donde Jesús asiste y también asiste esta mujer. Lucas nos recuerda que ella tenía 18 años con un espíritu de enfermedad. Y allí aquella mujer vivía en el dolor casi 19 años, 18, 19 años, incapaz de mirar a la gente a los ojos, viviendo cada día en su dolor. Y allí está en la sinagoga ese sábado, probablemente participando de la misma rutina, escuchar en silencio, pasar desapercibida y regresar a su casa en silencio. Y si todos esos años los había pasado asistiendo a la casa de Dios, su pena era mayor. ¿Por qué? Bueno, porque en el lugar donde debería recibir sanidad, su presencia era motivo de lástima. ¿Qué te imaginas al ver este cuadro? ¿Qué sentimientos te despierta? Quizás te podés llegar a identificar con ella. ¿Qué representa para vos? A lo mejor es un cuadro de cómo te agobian las circunstancias y el peso de la vida. Quizás representa a la vida misma, de cómo pueden verse truncados, pueden ser deformados tus sueños. Quizás representa esa vida que aún estando en la casa de Dios, siguen vacías y sin propósito. A los años pasan sin esperanza en muchas ocasiones. Y este es un cuadro sombrío de una vida sin propósito. La vida de esta mujer encorvada. El verso 11 continúa diciendo que andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Sigamos observando este cuadro de esta mujer. Miremosla entrar todos los sábados a la sinagoga en aquella posición de su cuerpo. Imagínate su incapacidad total para poder enderezarse por sí misma, subrayando no solo la dureza de su sufrimiento, sino también su impotencia ante tal situación. Las ataduras nos mantienen encorvados. Así como aquella mujer, muchas personas hoy no pueden mirar los grandes sueños que Dios tiene para su vida, porque solo ven sus pies. Encorvados quizás por adicciones, encorvados quizás por traumas pasados, complejos, encorvados por heridas, por amarguras, por resentimientos, depresión, y puede haber una larga lista.
La vida de esta mujer era una vida marcada por la limitación. Ella estaba limitada, la exclusión, marcada por la exclusión, marcada por la falta de esperanza, lo que hace aún más significativa la intervención compasiva de Jesús. La Biblia no dice más nada de ella. Lucas es el que relata esto. Y quizás porque él era médico, siempre le llamó la atención los milagros de sanidad de Jesús. Él hace mucho hincapié en las sanidades que Jesús hizo. La Biblia no dice más nada de ella, ni nos da su nombre, no nos da tampoco ningún detalle de su historia. La historia solo nos dice que 18 años estuvo sufriendo. Sin embargo, de las palabras de Jesús, ubicándola como una hija de Abraham, se puede inferir que era una verdadera creyente, fiel creyente. Y este detalle pronto nos hace ver que la enfermedad no era una excusa para que ella se ausentara de la casa de Dios. A pesar de sus sufrimientos, a pesar de su enfermedad, acudía al lugar donde se honraba a Dios y su palabra, y donde el pueblo de Dios se reunía. ¿Qué enseñanza nos deja esta mujer maravillosa? ¿Cuántos de nosotros, mis amados, disfrutamos de buena salud? Levanta la mano si tenés buena salud. Bueno, de este lado son todos sanos, de este lado no hay ninguno. Se podrían mezclar un poquito, ¿no? ¿Cuántos de nosotros disfrutamos de buena salud? Pero presentamos las más frívolas. Frívolas, dije. Perdón, es una palabra demasiado liviana y fina. Permítame ser un poco más grosero. Las más estúpidas excusas para no acudir a la iglesia. ¿Cuánto me molesta? ¿Cuánto me enoja? ¿Cuántos convierten el domingo en la vagancia? ¿Cuántos convierten el domingo en la búsqueda del placer, de los negocios, y no guardan el día del Señor para santificar? El comentarista J.C. Ryle dice esto: nunca olvidemos que nuestros sentimientos hacia los días de reposo son pruebas seguras de la situación de nuestras almas. El hombre que no encuentra placer en entregarle a Dios un día de la semana manifiesta que no es adecuado para el cielo. ¿Por qué? Porque el cielo en sí no es nada más que un día de reposo eterno. Y si no podemos disfrutar de unas cuantas horas en el culto a Dios una vez o dos a la semana, está claro que no podremos disfrutar de una eternidad a su servicio en el mundo venidero. Pero la compasión del poseedor de la gracia, que es Jesucristo, llega a ella, llega a esta mujer. El verso 12 dice: cuando Jesús la vio, la llamó. La presencia de Jesús en aquella sinagoga nos habla de la diligencia de Jesús al ir a la casa del Señor, en el día del Señor. Esta acción nos da una idea de cuánto amor tuvo Jesús por la casa de Dios. ¿Cuánto amor tenés vos, mi amado, mi amada, por la casa de Dios? Yo sé que hay muchos que sí. Esto acá adelante lo demuestra. Aquello lo demuestra. Y tantas cosas que hacemos en la casa de Dios lo demuestran. Pero siempre tenemos que pensar cuánto amor todavía nos falta por la casa del Señor. Así que lo más importante de este relato es la presencia de aquel de quien la Biblia dice que vino lleno de gracia y de verdad. Ese es Jesucristo. Cuando Jesús entró en la sinagoga, vio a la mujer.
y la llamó. ¿Qué momento debió ser aquel maravilloso para esa mujer? Nada está oculto de la mirada de Jesús. Hebreos 4:13 lo dice así: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Jesús vio a la mujer, la miró, pero también la llamó. No se quedó simplemente en verla, la llama. Esa mujer no pasaba desapercibida. No porque fuera de una gran influencia en la congregación, claro que no. No pasaba desapercibida por su deformación. ¿A quién nos llama la atención una persona que parece una U? Una U invertida. Ahora imagina a la mujer caminando hacia donde está Jesús. No puede verle. ¿Por qué no puede verle? Porque está encorvada. Pero oye la más dulce voz jamás oída en esos 18 años de tormento. Jesús le dice: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Aquel fue el día cuando ella salió de la sinagoga caminando erguida. Aquel fue el día cuando ella salió alabando a su Dios, porque tuvo de ella misericordia, como la tuvo de vos y de mí un día. Nadie puede seguir atado a su condición si es visto y llamado por Jesús. ¿Qué es lo que te agobia en tu vida, mi querido, mi querida? A lo mejor vos hoy estás diciendo: Jesús, ¿ves lo que está pasando en mi matrimonio? ¿Ves lo que está sucediendo a mi cuerpo? ¿Ves lo que está sucediéndole a mis finanzas? Dame libertad. ¿Y Jesús qué hizo? Pues puso las manos sobre ella, dice el verso 13, y al instante la mujer se enderezó. Al instante. Volvé a imaginarte la escena por unos minutos. Jesús la ve, Jesús la llama, y ahora le impone sus manos. ¿Pero cuáles manos? ¿Cuáles manos? Nada menos que las manos que crearon los cielos y la tierra, y las que se abrieron y fueron clavadas en la cruz para perdonar nuestros pecados. Las manos fueron puestas sobre los leprosos, fueron puestas sobre los enfermos, fueron sanados, fueron limpiados, fueron puestas sobre los ciegos, y al instante recibieron la vista. Son las manos que bendijeron los panes, que bendijeron los peces, donde comió aquella gran multitud. No sabemos qué otras manos habían tocado a esa mujer, pero estas son manos compasivas, son manos llenas de gracia, son manos llenas de amor, pero sobre todo manos llenas de sanidad, para hacer volver la vida a esa mujer sana, ponerla de regreso a su casa, alabando al Señor, yéndose distinta de cómo llegaba todos los sábados a la sinagoga. Cuando Dios obra, mi amado, todo sucede al instante. En algunas campañas yo siempre digo lo siguiente: campañas de curanderos charlatanes muchas veces. Se aprecia como los que son sanados hay que ayudarlos a levantarse, poniendo en duda el milagro de sanidad. Pero aquí en esta escena vemos todo de inmediato, al instante. Esta mujer se enderezó y glorificaba a Dios. No hubo que ayudarla, no hubo que animarla a que se enderece. Lo hizo sola y lo hizo de inmediato. Esta es una mujer que da una imagen de cómo Dios salva a los pecadores. Él te ve, Él te llama,
Él te habla con su palabra y luego te impone sus manos, perdonando tus pecados e incorporándote a su familia eterna. Pero lamentablemente veamos la otra cara de la moneda, en donde podemos ver la obstinación de quienes rechazan la gracia. En el verso 14 leemos: indignado porque Jesús había sanado el sábado, el jefe de la sinagoga intervino dirigiéndose a la gente. Hay 6 días, yo diría acá entre paréntesis, discúlpenme, qué bestia este tipo. Hay 6 días en que se puede trabajar, así que vengan esos días para ser sanados y no el sábado. Vení de lunes a viernes, mi querido, a la iglesia. No el domingo, porque el domingo solamente alabamos a Dios. Tal vez estas palabras oídas del pastor de la iglesia, o sea, como dice el texto del jefe de la sinagoga, no podían ser más brutas ni insólitas ante lo ocurrido. Hay en ellas una profunda amargura, hay en ellas un total sarcasmo tan destacable como detestable. Un milagro tan evidente que pudo haber convencido al dirigente de la sinagoga de que Jesús era el Mesías. Pero por lo contrario, parece haber sacado toda la corrupción de su corazón. Nadie más como él para conocer a aquella hija de Abraham y su condición. Él debió saludarla todos los sábados. Y la única imagen que tenía de ella era la de una mujer enferma, encorvada, y seguramente llevada por su familia porque sola no podría llegar, y ahora la ve erguida, la ve recuperada en su estatura, feliz, alabando al Señor, y tiene esa reacción. Definitivamente la obediencia a la Mishnah. ¿Saben lo que es la Mishnah? La Mishnah era y es aún la codificación fundamental que preservó y organizó la tradición legal judía oral, proporcionando la estructura para el estudio, para la práctica del judaísmo hasta el día de hoy. La Mishnah, esto hizo ciega a aquella gente. Y esta puede ser la prueba mayor, pues el milagro ocurrió en la casa de Dios, no ocurrió en el campo, ni en la calle, ni en la plaza. Ocurrió en la casa de Dios. Dios no había prohibido totalmente hacer nada el día sábado. Y la prueba es la respuesta de Jesús. Mirá la propuesta de este hombre. Hay 6 días en que se puede trabajar, así que vengan esos días para ser sanados y no el sábado. El nombre que le dio Jesús a este líder, ¿sabe cuál fue? Hipócrita. Esa fue la palabra más usada por Jesús cuando vio en esos dirigentes, fariseos, escribas, jefes de sinagoga, como en este caso, quienes pretendían tener gran celo, pero en realidad era por su propia dignidad y oficio para mostrarse nada más y no para la gloria de Dios. Observen que solo en el capítulo de Mateo, en el capítulo 23, Jesús los llama 7 veces hipócritas. Yo ya he predicado sobre él. Porque en su celo por guardar las tradiciones de la ley se habían olvidado de la misericordia. No les importaba más nada que cumplir con la ley. Y mirá la contundente respuesta dada a este hipócrita y la justificación de la sanidad ese día por Jesús en el verso 16. Sin embargo, esta mujer, que es hija de Abraham, dice Jesús, y a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, ¿no se le debía quitar esta cadena en sábado? Ese hombre era un hipócrita, porque permitió que su celo por la ley le impidiera comprender su verdadero significado. Su religiosidad eclipsó las virtudes esenciales de la compasión, de la bondad, de la misericordia. Se preocupaba más por los animales que por los seres humanos. Si el sábado se les da agua a los animales atados, ¿cuánto más se les debería dar a las almas atadas
el agua viva que era Jesucristo. Este hombre no había entendido nada. No había entendido el sentido del sábado. Jesús dijo en Marcos 2:27, el sábado se hizo para el ser humano y no el ser humano para el sábado. Y con esta actitud ellos comprobaban que el hombre se había hecho para el sábado y no el sábado para el hombre. Ellos sí podían desatar sus animales, llevarlos a tomar agua, pero mantenían atadas las personas por la prohibición del sábado. Este hombre era un cómplice de Satanás, quien había atado a esta mujer por 18 años a esa condición. Pero volviendo a la mujer, podemos ver la adoración de quienes aceptan la gracia. El verso 17 dice, cuando razonó así, Jesús, cuando razonó así, quedaron humillados todos sus adversarios, pero la gente estaba encantada de tantas maravillas que él hacía. Y saben, aquí distinguimos bien quiénes son los avergonzados y quiénes son los regocijados. Este sería el título quizás para el final de esta historia. Porque en aquella mañana del sábado la casa de Dios se llenó de dos reacciones. Una de vergüenza y de enojo con el líder y sus ayudantes. Pues Cristo cambió la escena de dolor en alegría. Y la otra de gozo desbordante en la mujer sanada, quien glorificó a Dios al mismo instante. No esperó llegar a la casa, no esperó regocijarse contándoselo a alguien, lo hizo allí, en el mismo instante. Y no siempre en otros casos de sanidad las personas glorifican a Dios de inmediato, pero ella sí lo hizo, lo cual prueba ser una mujer que amaba, que adoraba a Dios, pero que no había sido sanada hasta ese momento. Para ella venir a la casa de Dios no era una rutina ni una molestia. Era un gozo a pesar de su condición. Pero aquel sábado, después de 18 años, cambió para siempre su vida. Ella pudo haber vuelto igual a su casa, como lo había hecho siempre. Pero ese día regresó a casa cantando. Esta es una de las alegrías de encontrarnos con Jesús en la adoración pública, en la adoración congregacional. ¿Cuántas veces has dicho, no tenía ganas de venir hoy, pero me alegro mucho de haber venido? ¿Te lo has preguntado? ¿Te lo has dicho alguna vez? ¿Cuántas veces te has dicho, no tenía ganas de venir hoy, pero me alegro mucho de haber venido? ¿Y sabes por qué? Porque llegás afligido y regresás transformado. Llegás triste, pero regresás cantando. La presencia de Jesús en el culto hace siempre la diferencia, mi amado, mi amada. Hace siempre la diferencia en la vida. Si entras encorvado por las cargas que te agobian, debes recordar que Jesús está aquí mirándote. Y Él te invita a venir a Él, llegar a Él para darte libertad, de tal manera que regreses a tu casa con el gozo de la libertad, volviendo distinto a como llegaste. Amén. Muy bien. Entonces, para finalizar en esta mañana llena de la gloria de Jesús, se cuenta de un joven que acudía cada domingo a una iglesia, pero se sentaba siempre al fondo y nunca participaba. Tenía una apariencia desaliñada, un pasado marcado por errores, por lo que muchos miembros de la congregación lo miraban de reojo o evitaban saludarle. ¿Saben? Cuando leí esta historia no es sobre mí.
Pero saben, esto me recuerda a cómo yo comencé en la iglesia. La historia sigue diciendo que un día entró este joven, como siempre, y el pastor interrumpió el sermón al notar su presencia. Esto significa que si tuvo que interrumpir el sermón, llegaba tarde siempre este muchacho. Interrumpió el sermón al notar su presencia. El pastor baja del púlpito, se acerca, le estrecha la mano y le invita a sentarse en la primera fila. La mayoría de la congregación quedó sorprendida, pues nunca se había hecho algo así en medio de una prédica. El pastor predicó con eso ese día. Y saben, la mujer de esta historia conmovió el corazón de Cristo, porque la vio, la llamó y la sanó. Un día a vos Cristo te vio, un día a vos Cristo te llamó y un día Cristo te sanó. Sin embargo, el corazón del principal de la sinagoga, del jefe de la sinagoga, se enojó porque esto fue hecho el sábado. Y con esto quedó comprobado que la ley no puede estar por encima de la gracia. Y con esto se comprueba que la gracia no pregunta por tus antecedentes, ni se detiene en las apariencias. La gracia de Jesús rompe barreras y hace polvo las normas humanas para restaurar corazones. Este milagro sucedió en la casa de Dios. Y hoy se puede repetir en tu vida, mi amado, mi amada, si oyes su voz y vienes a Él.